Buenos días, siempre es un gusto estar acá nuevamente, Gabriel, venimos seguido y a mí me gusta porque tenemos que poner en valor Carmelo, tenemos que hablar de Carmelo, se habla muy poco de historia de Carmelo, se habla mucho y estamos interesados y la guerra de acá y los Balcanes y esto y lo otro, y resulta que en Carmelo no hablamos nada, entonces creo que es hora de que hablemos un poco de Carmelo, ¿no? Me parece muy bien. Yo le puse el título Carmelo en tiempos de la primera Constitución, sí. Constitución de 1830, cuya sí, firma se celebra mañana. Y las dos anteriores, porque somos muy jugadores acá en Carmelo. Tuvimos dos anteriores. Y el cambio de nombre, que también celebramos el mañana 18 de julio, jura de la Constitución de 1830, que fue el 18 de julio. Pero eso es mañana jueves 18. Pero el sábado 20 se conmemora un nuevo aniversario del cambio de nombre de la ciudad de Carmelo. Ah, mira. O sea, de Las Vacas por el Carmelo. Entonces, arrancamos en 1817, de la fundación de Carmelo, y terminamos en 1830. Dele con fe, tranquilo, me encantó. Me encantó la propuesta. Pero además de estos 15 años, o de estos 16 años que vamos a hablar, vamos a ver qué pasó en Carmelo. Porque ya en la escuela, en el liceo, se estudia que la Constitución de 1830 se juró en el Cabildo, que empezó a las 8:30 de la mañana con un Te Deum, que el Te Deum quiere decir a ti Dios, cuando el Estado uruguayo era confesional. Sí, porque entonces la primera Constitución decía que el Estado uruguayo era católico, ¿no? Claro, era católico, entonces era unitario, republicano y católico. Entonces así se juró la Constitución. La Constitución además se encuentra en el Palacio Legislativo, está custodiado por el Batallón Florida, están los pasos perdidos que la gente puede mirar, obviamente que está bajo de un cristal, claro, protector, o de acrílico, no me acuerdo el material que es, pero se puede mirar desde afuera y solo se puede, pero a veces lo abren y se puede leer las dos primeras páginas, que es un tamaño es un tamaño sábana. Sí. No es un tamaño oficio, un tamaño sábana. Así que bueno, dicho esto, comenzamos. Bueno, después que Artigas firmó el decreto y bueno, que ya lo firmó de purificación, que además, yo reitero, Artigas en ese momento era el gobernador de esta provincia, por poco tiempo, pero fue. Entonces, en el departamento de Colonia tenemos el privilegio que fue la única ciudad fundada por Artigas, y en el Uruguay, que está en pie, porque alguna gente, y tiene razón, dice, pero Artigas no solo fundó Carmelo, es verdad, Las Vacas, perdón, pero es verdad, pero la única que está en pie es Carmelo. Así, entonces uno celebra. Hizo otras fundaciones. Hizo otras fundaciones, tanto en lo que hoy es el territorio de la Argentina, pero ninguna prosperó. Por diferentes motivos, siempre hay intereses económicos, como acá. Claro. Por ejemplo, en 1800, y ahí comenzamos, en 1816, cuando firma el decreto, dice que se traslade la gente del pueblo de las Víboras a Las Vacas y que utilicen los materiales que están en la cara de las huérfanas. Artigas conocía esta zona, había venido a cada rato. Además, no se olviden que Artigas a los 14 años ya estaba en Villa Soriano, claro, haciendo tareas de campo y lo demás. Así que él estaba acá cerca. Él siempre anduvo por esta zona. Y después, cuando él estaba en el cuerpo de Blandengue, él vino persiguiendo unos bandoleros y a las víboras. Así que él conocía. En Colonia, en el cuerpo de Blandengue. Él conocía perfectamente, incluso cuando él estuvo convaleciente, quedó ahí en la zona de Rosario. O sea, esta zona como que le gustaba. No iba para el este, como se hace ahora. No, venía para el oeste. Venía para acá. Y estaba en contacto con todo el mundo, así que no había problema. Bueno, cuando empiezan las invasiones de los portugueses, todavía son portugueses, ahí en Brasil, ya en 1817 ya empiezan los barcos a hacer un bloqueo naval. O sea, ya para una estrategia que se usa hasta el día de hoy. O sea, para que no le lleguen los insumos. Claro. Artigas en purificación, los barcos ya estaban en esta zona. Claro. Ya llegaron a Montevideo, ya había algunos
patrullando en esta zona. Claro. Bueno, y como Artigas no tenía flota, tenía algunos corsarios, nada más, pero no tenía una flota propia. Los corsarios eran gente contratada, por llamarle de alguna manera, para hacer determinado trabajo. Claro, y se cobraban con lo que le robaran a las otras personas. Se cobraban con el producto. Ahí está, con los productos de los otros barcos. Entonces ya en 1817 esta zona ya estaba condenada, de ahí que el pueblo oriental lo siguió, porque se venía la cosa, y bueno, y cuando hay invasión, hay invasión. Las tropas de ocupación hasta el día de hoy son terribles, sí, porque no hay ley de nada. Mentira eso que dicen que hay, que puede haber ciertas cosas y el convenio de Ginebra. Mentira. Cuando hay guerra, es guerra. Por eso que hay que evitar las guerras, claro, porque vale todo después. Entonces, bueno. Nunca se sabe cuándo se dará el último disparo. Nunca se sabrá, y todo lo que se hace, incluso está eso... Esa ley no escrita que dice que una vez que se ocupó tienen 24 horas para hacer lo que quieran las tropas, sí. Porque eso lo hacen los generales para que liberen tensión. Le pasó a la Alemania nazi, le pasó a todo el mundo, le pasó a Francia. Sí. Es bravo. Incluso esa frase incluye matanza indiscriminada, violación de mujeres, de todo, lo que te imaginas. Pero de lo que se les puede ocurrir, claro, porque el ser humano cuando entra en negativo, claro, es impresionante, puede hacer las cosas más aberrantes. Y no vamos a seguir con el tema, porque es muy doloroso. Porque acá en Carmelo lo sufrimos, un día lo podemos hablar. Bueno. Acá cuando estaban las tropas de ocupación en la Guerra Grande, fue terrible. Mira. Terrible. Había una comisión de que se encargaba, que era la Comisión de la Sangre, que era la antecesora de la Cruz Roja, que hablaban con los comandantes, el que había ganado, decirle, bueno, podemos retirar los heridos y los muertos. Y a veces se permitía y a veces no se permitía. Y bueno, un capítulo tristísimo de Carmelo, que un día lo vamos a hablar también. Bueno, ¿cómo no? Bueno, seguimos, estamos en 1817, ya empezamos con los barcos, ya empezaron a bloquear, ya empiezan las tropas invasoras, sobre todo por el lado, obviamente, de la frontera seca, de lo que hoy sería Rivera, Artigas, Cerro Largo. Empiezan a invadir y bueno, y terminan de ocupar. Y entonces todavía son portugueses. Bien. Los portugueses, entonces se funda la provincia cisplatina, y lo primero que hacen es someter a la ciudadanía a todo. Y una de las cosas que someten es con una constitución. Entonces le hacen jurar, en 1821, le hacen jurar la constitución portuguesa. Acá en Las Víboras y en Las Vacas. ¿Se juró acá la constitución? Se juró. Mirá. Y calladito la boca y firmá tranquilo y bueno. Claro. Por supuesto que los que juraban eso eran las autoridades. El pueblo, bueno, no va a llamar a un cabildo porque... Claro. Era otra las dimensiones. Juraban las autoridades. Claro, o sea, los que dominaban y claro, chao. Bueno, pero eso fue en 1821, pero hablemos de 1820, así no seguimos cronológicamente. ¿Qué pasó? Bueno, como ya estábamos invadidos, ellos trataban, el ocupante por lo menos trata de simpatizar, trata de tener algunas acciones como para conquistar a la gente, porque ya que te vienen y son tropas de ocupación y ya hablamos de la violación y todo lo demás, bueno, alguna... Para caer un poco simpático. Para caer un poco simpático y para que no haya tanta resistencia, porque esto es como la física, acción y reacción. Claro. Entonces, es suave y es... Bueno, entonces se aprovecha en ese momento. Por ejemplo, hay dos hechos. A ver. Uno, por ejemplo, había bandoleros. Tres hechos, vamos. Había bandoleros en la zona como toda la vida. ¿Ustedes creen que el problema de seguridad son de ahora? De toda la vida. Gente que andaba recorriendo para ver qué se podía llevar. ¿Qué se podía llevar? Gente necesitada y gente no necesitada. Ah, mira. Porque el territorio de la Calera de las Huérfanas
para decirlo como era. Tenía los límites del Río de la Plata, el arroyo de las Vacas, el Cerro de las Armas hacia el este y después el arroyo San Juan, hasta el Pelado. Mire qué territorio. Y no le quedó nada, le quedó la capilla nomás, la capilla y bueno, y todos esos campos se fueron. Claro. Y bueno, y eso no eran bandoleros, no. Bandoleros de los que andaban... Bandoleros de cuello blanco. Sí, de los que corrían, hay cuentos de que en las noches corrían los mojones, enterraban el mojón, lo sacaban de noche y lo corrían, lo ponían 50 metros, 100 metros, y no, esto es campo es mío. Agrandaban el campo ahí. Pero parecía el departamento de Colonia de goma, o sea, todo el mundo tiraba de todos lados. Bueno, así que había de todo en esa época. Entonces estábamos en esa época y eso es una, o sea, los pequeños bandoleros que por favor los reprimiera y se reprimía. Eso cumplió. O sea, para quedar bien con el grupo de poder, porque ¿quién pedía esas cosas? El grupo de poder. Claro. Entonces, para tenerlos contentos y no le pudieran hacer ningún levantamiento, ninguna revolución. Lo otro, por ejemplo, que también consideraba, bueno, dice, Artigas nos dio las tierras y qué sé yo. Entonces, y Lecor estuvo de acuerdo. Bueno, si Artigas dijo eso, bueno, vamos a repartir las tierras. Ahora, ya no era el criterio de Artigas, o sea, era repartir las tierras, pero no con el criterio de Artigas, o sea, era más para los mayaboros. Es más para los mayaboros que para el pueblo de Dios. Que entonces, para el resto del pelotón. Entonces, pero se cumplió, entonces la gente contenta, y entonces aprovechando la volada, diríamos en un término coloquial de ahora, ¿qué hizo? Isidoro Rodríguez con un grupo dice, ¿y si podemos cambiarle el nombre? Por el Carmelo, por la Virgen del Carmen, del Monte Carmelo, y entonces eso dijo, sí, cómo no. Ajá. Y entonces eso se firmó el 20 de julio de 1822. El 20 de julio de 1822 se firmó. Que está la copia de la partida, está en el Archivo Museo del Carmen, que en exhibición, o sea, la gente cuando va al archivo puede mirarla. Sí, esa yo la conseguí en el Archivo General de la Nación, que me dieron una copia, porque para que fuera algo oficial, ¿no? O sea, es copia de eso. Así que el nombre del Carmelo fue bajo provincia cisplatina, haber ya jurado la Constitución, porque esto fue el 22 y la Constitución o sea, las dos cosas, ¿no? Bueno, claro. Primero jurada, después vamos a ver qué hacemos, ¿no? Bueno, como se juró, se pidieron una serie de cosas y se dieron, se dio el gobierno. Bueno, siguiendo cronológicamente, resulta que se hace el grito de Ipiranga, el 7 de septiembre, y del 22, y ya pasa a ser Brasil, el Imperio Brasil, que no pasó nada. Fíjese que para la gente no hubo ningún cambio. No hubo ningún cambio, porque además no hubo ningún cambio en Brasil, va a haber acá. Claro. En Brasil, en definitiva, no hubo revolución. Es cuando le dijo nosotros nos declaramos independientes. Por eso que el grito de Ipiranga no es otra cosa, no hubo batalla, no hubo nada. Entonces, eso fue en el 22. Entonces, en el 23, bueno, ya dejaron de ser portugueses, ahora pasamos a ser brasileños. Otra jurada más. Juramos en las víboras y juramos acá en las vacas. En el Carmelo, ya somos el Carmelo. Ya era el Carmelo. Ya era el Carmelo, y también junto con el cambio de nombre se piden una serie de cosas, y entonces se concede eso. Bueno, una delineación, o sea, ya se dice, bueno, ya que le cambiaron el nombre, vamos a delinear Carmelo. Es la primera delineación que se hace de Carmelo. Estamos hablando en papeles, ¿no? Claro. O sea, primero se hacen los planos, y ahora digo brevemente, porque así no uso tanto el tiempo. Se hace la delineación y tiene que nombrar el alcalde. Y bueno, ya acá éramos previsores y planificadores, entonces fue en julio, el 20 de julio que firma. Estamos hablando que la correspondencia era por chasque.
Sí, claro. O sea que había salido bastante antes, vaya a saber si con 1 o 2 meses de anticipación. Sí, claro, bastante antes, ¿no? Entonces, acá para ganar tiempo, ¿qué hicimos? Nombramos al alcalde, que recayó en Sebastián Quiñones. Lo nombramos en abril, y entonces ya para ir adelantando. Entonces, cuando el ECOR firma y dice que tiene que hacer la delineación y tiene que nombrar al alcalde, nosotros ya lo teníamos nombrado. Era planificador el carmelitano. Mirá qué bueno, Sí, bueno, sí. Una buena característica. Una buena característica. Y Lecor le da la jurisdicción a Carmelo, le da hasta Martín Chico y La Laguna. O sea, una zona más chico que el Partido de las Víboras, eso sí. Porque antes el Partido de las Víboras llegaba hasta Dolores. Claro. De lo que hoy es Dolores. Más o menos el Arroyo Espinillo. Entonces, se achicó un poco, pero la jurisdicción era hasta Martín Chico y La Laguna. Entonces, ya con eso nosotros ya éramos, no digo una ciudad, pero una villa respetable. O sea, ya en 1822, Mirá. nosotros ya 1823, ya habíamos jurado 2 veces, teníamos alcalde, no todo el mundo tenía alcalde. En Carmelo teníamos jurisdicción legal, teníamos parroquia, porque era muy importante en ese Sí. Durante mucho tiempo era viceparroquia y ya teníamos parroquia, entonces teníamos cura párroco, y al tener cura párroco tendríamos iglesia. Claro. ¿Cómo era la iglesia? A ver. La iglesia era un ranchito en el fondo. Imaginémonos, saquemos el templo del santuario, saquémoslo como es ahora, miremos así terreno, y al fondo, o sea, atrás del altar, más o menos un poquito más atrás del altar, unos metros, había un ranchito que era la capilla, la iglesia. Mirá vos. Y al costado, mirando hacia el oeste, estaba el cementerio. Ahí se enterraban los muertos. Hasta el día de hoy está la puerta, está el acceso original al cementerio, que ustedes lo pueden ver por José Pero Varela. Claro. La puerta original está en el Archivo Museo del Carmen, que ayer se abrió otra vez el museo por la festividad de la Virgen del Carmen. Claro. Que yo estaba allí señalando, y había gente que desconocía incluso ese tema, gente de Carmelo. Entonces está la puerta original, que curiosamente tiene un llamador, y entonces yo le explicaba que el llamador es contemporáneo, era cuando vivía gente, cuando vivía don Alceo Yurkovich, y entonces le habían puesto un llamador, pero no era que el cementerio tenía un llamador. No era originario de la puerta. Claro, pero la puerta sí es originaria y se puede apreciar, y hay hasta fotos de cómo era eso. Y además, con muy buen criterio, en el archivo hay una maqueta y se puede apreciar de más o menos cómo era el rancho de esa época. Mirá. Entonces, imaginemos eso, y eso existió durante mucho tiempo. Entonces era un predio adelante, imagínense sin el santuario, y al fondo estaba el ranchito. Y al costado el cementerio que daba José Pero Varela. Claro. En ese momento. Todo junto, unido. Todo junto. Ahí está. Siempre los cementerios estuvieron al lado de las iglesias. Claro. Hasta que el Estado se separa y ya toda la administración es parte. Pasa a ser, Claro. los cementerios pasa a ser órbita municipal. Claro, entonces y hubo una escala antes de ir al cementerio que donó don Ford. Cuando se saca el cementerio, ahí en la zona allí de Carmen y 25 de Mayo, ahí había un predio también. Entonces, las urnas y algunos cadáveres y eso estuvieron un tiempo allí hasta que se terminara el cementerio, que se desenterraron, obviamente, sí, claro. para hacer eso. Mirá. Bueno, ¿por qué describo esto? Sí. Porque siguiendo los aspectos de Carmelo en la antigüedad son increíbles. Son ¿no? increíbles, Y ¿no? la gente no los conocemos. No, y no los conocemos y además no le damos valor. Entonces, con todo ese panorama, Carmelo desarrollándose, 1823, con la Constitución, y después vienen los hechos de 1825. ¿Y qué pasa en 1825? Bueno, nos empezamos a rebelar contra los brasileños.
Acuérdense que está el combate de las vacas, que lo hablamos aquí, el combate de las vacas, que ocurrió ahí en la zona donde está el Paseo Tagliafico, la calle Wilson Ferreira y José Pedro Varela, ahí en esa zona ocurrió, porque además el arroyo de las vacas llegaba, no existía la calle 12 de febrero, llegaba un poco más adentro, o sea, donde antes era la antigua fábrica de hielo, creo que ahora hay un boliche allí, que inauguraron o van a inaugurar, que pasé los otros días. Ajá. Llegaba hasta ahí, eran las barrancas, no había muelle. Todo eso fue ganado hacia el arroyo de las vacas. Entonces, después que pasaron los hechos de 1825 y nos declaramos independientes con respecto a Brasil, pero nosotros nos unimos a las provincias del Río de la Plata, las provincias unidas del Río de la Plata. Entonces, no hay que confundir. Entonces, ¿quién era el presidente? Bernardino Rivadavia. Entonces, nosotros estábamos allí. O sea, nosotros cortamos con el Brasil. Sí. Te corto un segundito, no quiero que pierdas la inspiración porque venís bárbaro, pero mientras, como no está viste que no está la secretaria, vamos a contarle a la audiencia, está de vacaciones, el eco impreso está cerrado, yo tengo que entregar uno de los premios, ahora está la señora afuera, así que vamos a hacer una cosa, hacemos la pausa, yo bajo, con mucho gusto, atiendo a la señora y continuamos, ¿te parece? Sí, me parece perfecto. ¿Me perdonás No, por favor, no, con mucho gusto. Bueno, vamos a la pausa, enseguida volvemos. Inicio de espacio publicitario. La exposición y venta de la carne más deliciosa de la zona la podés ver en Carnicería Frío Carnes de Carmelo. Al final de calle Carmen podés encontrar asado seleccionado, asado de cerdo, bondiola fresca, las mejores y más variadas achuras preparadas para que tengas la mejor experiencia en la parrilla. Vení, mirá la vitrina y llévate los mejores churrascos o la mejor carne picada. Frío Carnes, en calle Carmen 777 de Carmelo. Comunicate por el teléfono 0542 33 34. Maderera El Palo Borracho. Tenemos variedad en piso flotante, con varios diseños y piso vinílico. Cielos rasos en PVC en blanco y en colores, de 4 y 6 metros respectivamente. Puertas de zaguán de cedro y de interior de pino. Pinger para mesadas de cocina y baño, los cuales se cortan a medida que usted necesite. Tablón de pino rústico de 340, de 5 a 7 centímetros de espesor. Melamínico en blanco y colores, MDF, ofertas de fenólico 6, 9, 12 y 18 milímetros de espesor. Tablas de eucaliptos, pino y álamo bien secas en varias medidas. No deje de consultarnos. Pase por Maderera El Palo Borracho, en Tomás Gómez, casi Avenida Italia en Carmelo. Celular 098 512 887. Ecodescompactador Alasia, especialmente indicado para descompactar las calles de los viñedos o arbolados, donde el paso de maquinaria pesada compacta el terreno dificultando el desarrollo de las raíces. Shimpa, referente en el sector de la maquinaria agrícola en más de 30 países. Shimpa, desde Uruguay para todo el Mercosur. Shimpa, especialistas por tradición, innovadores por vocación. Odette Aesthetic Center Carmelo. Peluquería, tratamientos capilares, manicure spa, esmaltado semipermanente, pedicure spa, pestañas microblanding, ácido hialurónico, masajes, acupuntura. Los mejores profesionales en un solo lugar. Pedidora por el 099 099 339. Estamos en el 19 de abril 590 Carmelo. PMC Carmelo,
Realizamos trabajos de mecánica en general, servicio de gomería y gomería móvil, venta de insumos y accesorios para vehículos. Somos un taller de reparación de automóviles. Nos encontramos en calle Uruguay 631 de Carmelo. Comuníquese con nosotros por el 4542-4480. Ecodescompactador Alasia es eficiente allí donde el paso de la maquinaria pesada compacta el terreno, dificultando el desarrollo de las raíces. Shimpa, referente en el sector de la maquinaria agrícola en más de 30 países. Shimpa, desde Uruguay para todo el Mercosur. Shimpa, especialistas por tradición, innovadores por vocación. Si sos propietario de una vivienda, seguro te cuestionaste 1.000.000 de veces cuál garantía te conviene más. Una que cumpla, que te facilite todo y que tenga un gran respaldo. Como la del BCE. Es rápida, fácil y sin costo para vos. Y encima tus inquilinos tienen el servicio de asistencia al hogar para resolver los problemas más comunes de tu casa. Banco de Seguros del Estado. En garantía de alquiler, nadie te da más seguridad. Agencia Carmelo. 19 de abril 577. Teléfono 4542-6815. También se puede comunicar con nosotros por el WhatsApp 099-543-285. Hay una esquina en Carmelo que se ve muy bien. Óptica Florida, en la esquina de 19 de abril, e Ignacio Barrios. La mejor visión con una atención personalizada. Toda la gama de bifocales, lentes de lejos y de cerca, anteojos de sol polarizados, todos con filtro UV y antirreflejo. Tenemos la mejor tecnología en lentes de contacto para su mayor comodidad. Trabajamos con Rodenstock, Iki y Sirena. Óptica Florida, en 19 de abril e Ignacio Barrios, la esquina de Carmelo que se ve muy bien. Cuando vas a alquilar una casa con tu familia, hacelo con una garantía que sea fácil, rápida de contratar y que además cuente con un servicio de asistencia al hogar para resolver los problemas más comunes. Porque una gran garantía cuenta con un gran respaldo, como el del Banco de Seguro del Estado. Y si lo haces este mes, obtenés un 15% de bonificación. Banco de Seguros del Estado. En garantía de alquiler, nadie te da más seguridad. Agencia Carmelo. 19 de abril 577. Teléfono 4542-6815. También se puede comunicar con nosotros por el WhatsApp 099-543-285. Mesón de la Plaza, ubicado en una casona del barrio histórico de Colonia del Sacramento. Cuenta con un cálido lugar donde apreciar y sentir. Mesón de la Plaza está en calle Vasconcelos, 153. elmesoncolonia@gmail.com o por el 098-055-436. Mesón de la Plaza, los sabores de la gastronomía de nuestro país. Fin de espacio publicitario. Bien, y continuamos en esta edición del Eco TV Radio y estábamos conversando con Juan Francisco Bacigalupe sobre cómo era Carmelo en aquellas épocas entre el 1815 y el 1830. Juanfra, ahí está, lo tenemos de vuelta. Muy bien. ¿Cómo va? Bueno, muy bien. Y a la gente hay que decirle que siga participando. Este es un medio de comunicación que se hace pulmón. Conseguir publicidad no es fácil. Así que yo desde este modesto lugar digo, por favor, sigan participando. Yo también, 2x3 participo. Cuando me acuerdo participo a ver si gano algo. Todavía no he ganado nada, pero algo
voy a hacer, Hay que seguir probando. pero que la gente participe, que se involucre, nos hace bien a todos. Este es un medio de comunicación que trata de poner a Carmelo en valor, así que vamos a apoyarlo. Esa es un poco la idea. Bueno, seguimos con ¿Cómo los estaba relatos. Carmelo? Estamos en 1825. No vamos a hablar del combate de las vacas, del desembarco de los 33 y de todas las batallas que hubieron, porque hoy no es el tema. Pero bueno, salimos victoriosos y nos independizamos de Brasil. No hay que confundir, solo de Brasil. Y pasamos a ser integrante de las Provincias Unidas. Bueno, su presidente era Bernardino Rivadavia y era tan importante Carmelo, pero tan importante, que en 1826 Bernardino Rivadavia dice, vamos a las comunicaciones, porque para que funcione las provincias y un estado y una ciudad y todo lo demás, precisan las comunicaciones. ¿Cuáles eran las comunicaciones? Las comunicaciones, si bien eran por escrito, o sea, existía el papel y se escribía y todo lo demás, pero había que transportarlo. Entonces las comunicaciones iban a velocidad del caballo, de la persona a pie, claro, y de la fuerza de la vela, del viento en la vela. Esa era la velocidad de las comunicaciones. ¿No? Imagínense hoy. La vela era más rápida. Hago una acotación. Que la vela era la más rápida y posiblemente por eso la comunicación con Buenos Aires siempre era, para Carmelo, era más rápida que ir hasta Montevideo, ¿no? Claro, eso es sí, por la cercanía. Claro. Pero también hay que pensar que los cursos de agua, lejos de dividir, unen. Nosotros tenemos que tomarlo de esa manera. Claro que sí. El mundo lo ha tomado así. Fíjese que el 90% del transporte, hoy en día el 90% del transporte de mercadería se hace a través de barco. Claro. Así que, bueno, seguimos, así no nos vamos seguimos. Está buenazo esto. Y entonces en 1826 Bernardino Rivadavia dice, bueno, para comunicarnos con Buenos Aires, la banda oriental, lo que realiza es, bueno, vamos a hacer lo que se llaman las carreras. Bueno, entonces vamos a hacer la carrera, que era una posta. Entonces licitaban posta de un lugar a otro. Por ejemplo, Carmelo Víbora, Víbora Espinillo, que era Dolores Mercedes o Soriano, Paysandú, en fin. Y licitaban eso. Entonces la gente... eran compañías de transporte que tenían caballos. En vez de camiones tenían... Mirá vos qué interesante. En vez de ser como Gonzalo, Brancasio, Miguel Elena, bueno, en vez de tener esa gente, seguro, eran los caballos. Entonces se licitaba eso. Entonces esa gente tenía que demostrar que tuviera 50 caballos, por lo menos. De acuerdo al trayecto, ya estaba calculado. Claro, porque con un caballo solo... No alcanzaba. Entonces la correspondencia. Bueno, entonces trazó. Fíjese la ruta que trazó. Era Carmelo con algunos pueblitos, pero el destino era Paysandú. De Paysandú era Montevideo, en una línea, y de Montevideo era Rocha. Entonces, la correspondencia era de Rocha a Montevideo, y de Montevideo a Carmelo, y de Paysandú a Carmelo. Y acá se cruzaba. La carrera de posta llegaba hasta el puerto de Carmelo, y después estaba la posta de caballo del otro lado del río esperándolo. Mirá. Y eso ocurrió hasta el año 1832, hasta que Colonia, que ya tiene sus antecedentes, hizo lobby y dijo, no, la carrera tiene que venir a Colonia. O sea, ya tenemos esos antecedentes. Qué increíble, ¿no? Pero es así. Acá... hay una historia de dominación desde Colonia pero sobre por Carmelo. Favor, pero Bernardino Rivadavia creía que este era el mejor lugar de concentración de gente. O sea, si estaría desarrollado Carmelo, que tenía todo eso. Entonces, y se llamaban las carreras. De ahí que el buque que iba, se llamaba Vapor de la Carrera, era por las carreras que hacían de posta antiguamente. Porque la gente dice, ¿cómo Vapor de la Carrera? Claro. No hacían una carrera. Las carreras se llamaban eso, de posta. Y le quedó el nombre, Vapor de la Carrera. Hasta que llegó esta empresa que le cambió el nombre y se llama por el nombre de la empresa. Vapor de la Carrera. Pero no era... claro, ahora es eso, pero durante años se llamó la línea Vapor de la Carrera. Que era por eso, por el antecedente histórico. Claro. Bueno, entonces teníamos, o sea, yo pongo eso para decir qué valor tenía Carmelo. Entonces, esto era un centro
de comunicaciones. Si llegaba la correspondencia, que era no solamente eran cartas, pequeños paquetes, o sea, todo lo que se podía transportar un caballo. Claro. Pero ya venía tan bien que, bueno, esta zona tenía su predicamento. ¿Por qué? Porque además Carmelo tiene el privilegio de estar en una zona muy importante. Estamos cerca de un vértice fluvial importantísimo. El comienzo el final del río La Plata, el comienzo del río Uruguay y lo más importante, 2 brazos del Paraná, Claro. tanto el Bravo como el Guazú. Claro. El Guazú incluso enfrente a Carmelo. Exacto. Entonces, esta zona siempre fue una zona codiciada. Inclusive en el pasado, Carmelo, Geopolíticamente era codiciado por su situación geográfica. y geopolítica. Claro. De acá, el que dominaba esta zona dominaba todo. Claro. Tenía todo mirabas para todos lados. Y además, antiguamente, y siguió por muchísimos años, hasta el siglo XX, era centro de abastecimiento de los barcos que iban remontando el Uruguay, remontando el Paraná, y sigue siendo importante. Fíjese que ahora que la Argentina hizo el canal Mitre, que lo inauguró en 1974, o sea, un atajo que hizo, entonces no tienen que salir los barcos al río de la Plata, igual siguen pasando 7.000 barcos al año, Claro. datos oficiales. Entonces, sigue siendo que nosotros no le demos la importancia y no ayudemos a que esto sea más importante, es otra cosa. Pero sigue siendo. Le comentaba que ahora estaba mirando una serie moderna sobre el puerto de Barcelona, Ujú. y uno de los problemas graves que tienen en el puerto es que hay tanto tránsito que a veces los buques tienen que esperar días y días para Claro. poder entrar. O sea, si será importante el tránsito fluvial, que aún hoy se forman atolladeros porque los puertos no dan abasto. Claro. Si serán importantes los puertos, ¿no? Y ahí tocamos un tema que no lo vamos a tocar hoy, pero ese es el dragado de los canales. Claro. O sea, los canales, para que la gente entienda, son las carreteras que tienen los barcos. Claro. No hay carretera, no hay canales, el barco no puede ingresar. No puede pasar. No puede ser que hace 2 años que estamos con esto, con promesa y anuncio y promesa y anuncio, y no tengamos un canal como la gente. Es terrible. Y que vaya la embarcación y que no esté habilitada y que el Uruguay tiene draga, la 21 de julio, por ejemplo, que esa draga parte se hizo acá en el Uruguay y se inauguró, y resulta que está el Montevideo y dragando el Montevideo y acá no viene y No sale de ahí. contrata. Y además lo solar, que se llama, que es el ancho del canal, se licitó un metraje, resulta que se hizo otro. O sea, yo tengo esas informaciones que a mí no me gustan nada. Exacto. Porque todo este trabajo que iba a ser de un trabajo de 6 meses, hace 2 años que lo estamos haciendo. 2 años que están ahí. Uno ve que son refuladoras, no son dragas. Yo cada vez que voy a la playa las veo atracadas en el atracadero. Sí. Y tendrían que estar las 24 horas en el agua, salvo que haya temporales o Algún mal problema, clima. Bueno, entonces eso sí tiene que venir. Pero antes, nosotros los que pudimos ver dragas Sí. de la Dirección Nacional de Hidrografía, Sí, claro. estaban las 24 horas y era parte del horizonte de Carmelo. Permanentemente estaban dragando. Y con remolcadores, con chata y bueno. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, estábamos en el año 1825. Exacto. Bernardino Rivadavia en 1826 crea las carreras de posta para la correspondencia y las comunicaciones. Y resulta que seguimos con los litigios y bueno, tanto lo que hoy es Argentina como Brasil disputándose esta provincia. Y va para allá, y viene para acá, y va negociación viene, negociación va. Hasta que Inglaterra, como siempre, y hasta ahora, interviene en todos los conflictos para sus intereses. Porque se habla poco también, se habla de los corsarios, bueno, ellos son parte de los corsarios. Son también. parte, ¿no? De los corsarios del mundo. Bueno, y bueno, por eso que dominaron tanto. Y resulta que mandan un enviado, el Lord Ponsonby, Lord Ponsonby, el nunca bien ponderado que, Lord Ponsonby. que curiosamente era un legislador, teniendo tanta gente en el Forest Office, como se llama, o sea, el Ministerio de Relaciones, era un legislador. Bueno, resulta que tenía algunos problemas personales y sentimentales
que disputaba con el rey, que el rey agarró y decidió sacarlo. Entonces lo tenía permanentemente fuera de Inglaterra y de Londres para que no interfiriera con sus temas personales el rey. Entonces viene este hombre y convence a los dos lugares de que, bueno, que mejor es declararlo independiente, que es lo que no quería Artigas, Claro. no quería el federalismo, porque es demasiado chico el Uruguay. Pero eso le convenía a Inglaterra, porque entonces ellos pasaban directamente a negociar con un Estado chico. Claro. Y es de lo que se llama Estado tapón. O sea, entre dos potencias nombramos un país independiente, entonces podemos utilizar el puerto, cosa que hicieron durante muchísimo tiempo. Bueno, Qué bandido. y eso ocurrió lo mismo con Bélgica. La misma estrategia con Bélgica hicieron eso. Bueno, seguimos. Y eso fue en el año 1828. Y lo primero que exige Inglaterra tiene que haber una constitución. Igual que en Portugal, igual que Brasil, igual que Inglaterra. Y entonces, además, la Convención Preliminar de Paz, cosa curiosa, A ver. se declara al Uruguay independiente y está representado Brasil, está representado Argentina y está representado Inglaterra. Y la banda oriental no. O sea que nos declararon independientes. No nos declaramos. Nos declararon independientes. Pero se dan cuenta que a veces tenemos un origen que uno lo mira y no puede ser. Entonces, en 1828, entonces se empieza a generar, bueno, un lío de quién iba a presidir la Asamblea General. Porque ustedes creen que los líos políticos... Que no había... Pero por favor. Claro. No son de ahora. No son de ahora, había muchísimo. No, porque tengo que ser yo por esto, porque bueno, no vamos a hablar el nombre del asunto, que hacen una solución y lo nombran a La Valleja. Por suerte lo nombran jefe provisional, entonces organiza la Constitución de 1830 en el Cabildo y hay que hacer un protocolo. Entonces él firma un protocolo y lo manda con los chasques a todo, con buen criterio, que en todo el país se firmara el mismo día, no a la misma hora, pero al mismo día. Claro. Entonces, que ya dije cómo se había hecho la jura, y entonces pasamos a Carmelo. Bueno, ¿cómo se juró en Carmelo? A ver, Ahí está. quiero saber. Yo describí recién de cómo estaba la iglesia y cómo estaba el predio. Bueno, en el predio de lo que hoy conocemos, la nave central del santuario, ese era el predio. Ahí se juró la Constitución de 1830, que fue un domingo a las 14 horas. ¿En dónde me decís bien exacto? O sea, A ver. ¿se acuerdan que yo describí Sí. que la iglesia estaba en un ranchito allá al fondo? Exacto. Sí. Y todo eso era campo, adelante. Sí, adelante. Era predio, Claro. predio. Bueno, ahí en ese predio, porque no, en el ranchito no iban a No, entrar. claro, no entraba nadie. Ahí sí tenían el escribiente y eso, pero bueno. Pero todo el pueblo de Dios, porque ese sí que era, se Todo el decía pueblo de así, Dios, exacto. estaba ahí. Entonces había todo un protocolo, se leyó la resolución de la Asamblea General, se leyó también la Convención Preliminar de Paz y después se leyó la Constitución y entre vivas, aplausos y exclamaciones y cohete se jura la Constitución, pero ya con la gente, no solamente las autoridades. La gente. Está. Además estaba la gente. Estaba la gente. Ahí sí se convocó a la gente y en el predio de lo que hoy es la nave central para ubicarnos y los costados, por supuesto. Pero eso era campo. Claro. Entonces ahí se juró la Constitución de 1830. No. Entonces, Carmelo se hizo un acta, está firmado por el juez Vega y un secretario, y eso está en el libro del Centenario, donde yo saqué esta información. El libro del Centenario habla de todos los lugares. No todos los lugares lo pudieron firmar, ¿eh? Ah, mirá. No. Carmelo era uno, porque bueno, y llegaba el chasque, con todo el protocolo para que se hiciera. Entonces había una organización, pese a las velocidades que yo estuve describiendo. Qué impresionante, ¿no? Había una organización. Había una organización. A que venía el chasque, que venía Claro. el correo a caballo, que demoraba días. Pero
Ya en el siglo XX, finales del siglo XIX y el siglo XX, los grandes barcos ya venían a Nueva Palmira, por el canal natural, los barcos. Entonces había una línea que era Salto Buenos Aires y Salto Montevideo. Mirá. Entonces, cuando había pasajeros, salían a hacer la combinación. Sí, señor, llegaban hasta Salto. Entonces, por eso que había un astillero en Salto, como cuando la Honda tenía, en Palmira tenía un taller mecánico, Sí, o sea, sí. en la punta de la línea, como le llamaban, Claro, ahí tenía. Entonces, en Salto había uno, que era de Saturnino Rive, un húngaro que había llegado acá, que lo trajo de secretario a Pascual Arriague, el de los vinos. El de los vinos, claro. Sí, Primero vino para un astillero y después vio el negocio y dijo, upa, Me voy a traer por los vinos, puedo ¿no? traer el vino. Voy a Así hacer que, viña, pero ese es claro. otro tema. Mirá vos. Y entonces tenían, él se daba cuenta de que precisaba una línea. Y entonces tenía la línea fluvial del Plata, se llamaba. Entonces toda la correspondencia, ya ahí era de Ya otro ahí porte, ¿no? Era de otro tamaño. De claro. otro tamaño. Entonces la correspondencia, paquete y eso, había un chasque que iba a Palmira a buscar la correspondencia de Carmelo. Entonces este señor venía a las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde. Eran los dos turnos. Tenía dos turnos. Tenía dos turnos. Para traer la correspondencia. mirá Venía que- a caballo, era vaqueano, Sí. sin camino prácticamente. Y entonces él, donde está Marcelino Bianchi, donde hoy está la cruz de las Misiones, Sí. ahí él empezaba a tocar una corneta. Y ahí empezaba a tocar una corneta anunciando de Avisando que que estaba venía. llegando. Y entonces entraba por Zorrilla San Martín, llegaba hasta La Valleja, y frente, no tengo bien la esquina, pero en una de las esquinas que está en 19 de abril y La Valleja, ahí estaba el correo. El correo entre comillas, ¿no? Sí, Era, sí. La oficina donde él llegaba, al lugar donde llegaba para distribuir la correspondencia. Entonces, en todo ese largo, venía tocando. tocando y haciendo y gritando que había llegado la correspondencia. Entonces la gente iba directamente a ver si había Algo para ellos. para eso. Y ya chusmeaba que venía para el vecino. Y también y ya se hablaba y todo lo demás. Fíjese cómo, Gabriel, Qué increíble. teníamos todo eso en Carmelo, ¿no? Qué increíble. Bueno, y bueno, y terminando con todo eso, se jura y ahí empieza el país. Esa constitución está redactada más bien por los ingleses. Sí. Intervinieron los argentinos, pues está intervenido. Ellos tienen varios reaseguros, como los contratos. O sea, más que una constitución, para mí es un contrato. Un contrato de no agresión, asegurándose determinadas Claro. cosas por parte de la fuerza. Y la constitución, Argentina y Brasil. desde 1830 hasta 1917, fue la que estuvo en vigencia. Fíjese la cantidad de años. Nunca se la pudo reformar antes, porque teníamos tantos líos, tantas guerras civiles. O sea, la tierra purpúrea que hablaba aquel novelista, sí. bueno, le decían purpúrea, le decíamos la audiencia, porque era el color que quedaba la sangre De la mezclado sangre, con la tierra. claro. Bueno, porque era tanto. Ahora después, dentro de un rato, va a venir el amigo Pablo Guscher también a hablar del tema de los indígenas en aquella época. Bueno, pobre gente. Ahí está. Ya A partir de la constitución esta que vos mencionás, que los destroza prácticamente, ¿no? Y bueno, Ahí está. él va a hablar, que es una persona que sabe mucho, y va a hablar de cómo es parte del, yo no voy a decir del exterminio, pero sí, de la reducción a la mínima expresión. Exacto. Y Así que mirá vos, te digo, más o menos por ahí las visiones son coincidentes en lo que fue esa constitución, que pese a que era, mirada desde ahora, ¿no? Era malísima, como vos decís, no se pudo reformar en 80 años prácticamente. Y sí, prácticamente. ¿No? Recién, y además se tuvo que hacer una comisión de notables en 1917, porque hasta 1917 eran las elecciones con el voto cantado. Sí. O sea que bueno, el que dominaba en el turno era el que salía. O sea, los grupos de poder se ha dado siempre. Qué linda En toda historia la de Carmelo en aquella época, ¿no? Que habla de lo grande que fue esta zona como pueblo. Sí.
Y me hace preguntar qué nos pasó también. Y podemos decir que salvo periodo, era la ciudad más importante del departamento de Colonia hasta el año 1970. Podemos buscar que el día que se inaugura el casino en el Hotel Mirador. Hasta ahí era la ciudad más importante. Al poner el casino, ya empieza a ser... No es solo por eso. No, pero podemos poner una fecha, decir, bueno, desde que se fundó esta ciudad hasta 1974, creo que fue por allí, hasta la fecha, fue la ciudad más importante. Esta ciudad tenía todo: industria, construcción naval, consulado, oficina de registro civil, todo credencial, tenía, todo, junta electoral, centro de grano, una cantidad de cosas. Teníamos, acuérdense, el granero oficial, sí, en fin, se exportaba grano y se importaba grano, porque por ejemplo para las inundaciones de 1959 se tuvo que traer granos de Estados Unidos, porque no alcanzaba, porque había que mantener el molino para los fideos y la molienda, ¿no? Y para el pan, y harina para el pan. O sea, por lo menos la gente podía tener pan y fideo, aunque sea tenía algo, porque estaban los campos devastados. No quedó nada, Eso se le puede preguntar a Guller, que sabe del tema. La biología no perdona, entonces si están inundados los campos no va a producir nada. Y va a pasar tiempo, se tienen que secar los campos y después. Entonces se traían los granos y se traían en barco. Sí, sería importante, Carmelo. Sería importante. Y yo vi la grúa funcionar, la grúa. Sí, yo la vi funcionar de niño chico, ya en los últimos tiempos, ¿no? Sí. Pero la vi funcionar. Y los cuentos que me hace Otto Fiel y que le mando un saludo. Un saludo para Otto. Pero no, para algo servían todos esos edificios grandes y antiguos que están sobre la zona portuaria. Ahí era un centro económico muy importante esa zona. Y fíjese que cuando se cierran los graneros y todo lo demás, y lo cierra Bordaberry en su presidencia para darle de ganancia a sus amigos hacendados. Entonces pasa a privatizarse eso, porque eso era del Banco República, y el Banco República promovía a los productores chicos, les recibía la cosecha, se las pagaba, las negociaba con otra gente. Y ahí empezaron los auges de las barracas. Y ahí, los acopios de granos y las barracas. De las barracas. ¿No? Y entonces, con las balanzas de las barracas. Y sí, que hay varios cuentos. Y se respetaba, el Banco República además promovía y decía el productor, y además la gente del Banco República tenía especialista en grano. Entonces hay diferentes tipos de trigo. Eso me lo contaba Otto. Otto es un tipo Otto Fieli, para la audiencia, él estuvo trabajando desde el año 58 allí. Trabajó muchos años, me dio sus testimonios de cómo se hacía eso, cómo pesaba y distintos tipos de grano. Era una zona económica importante. Y era, claro. Y hasta incluso el granero oficial había comprado una barraca que estaba al lado. Porque ya no le quedaba lugar. En fin. Qué increíble, ¿no? Bueno, tenemos que tratar de trabajar para volver a esa época, Juan Francisco. Yo te agradezco mucho, la verdad que siempre son entretenidas tus charlas. Y en este caso me parece que resultó buenísima, me encantó. Y da para seguir conversando. Usted sabe que puede venir cuando quiera. Bueno, muchas gracias y un saludo a la audiencia que me soporta.